Nuevamente pasa voz a cada uno de ustedes en esta rica mañana que nuestro Dios nos ha dado. Hemos de seguir estudiando nuestro cuadernito de escuela sabática que tenemos del trimestre que se llama Sacerdotes de Júbilo, de Alegría, donde en esta mañana hemos de estudiar la lección número 3 que lleva por título Sacerdocio de Alabanza. Alabanza hablando del gozo, de la alegría. Cada uno de nosotros, de acuerdo a Primera de Pedro 2:9, dice de la siguiente manera: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Así que a nuestro Dios hemos visto que nos ha puesto como sus embajadores en este nuevo ministerio de la reconciliación, y ahora tenemos que somos real sacerdocio, que somos un sacerdocio de alegría, de gozo, en el que ahora llevamos la buena noticia a aquellas personas que se encuentran en el pecado. Así que en esta mañana hemos de hablar del sacerdocio, de alegría, de alabanza para nuestro Dios. Y nuestro texto base, si tiene ahí en su Biblia, le voy a invitar que la abramos en el libro de los Salmos, un hermoso salmo que nos enseña a cada uno de nosotros como sacerdotes que somos ante nuestro Dios. Dice el libro de los Salmos 132, versículo 16. Libro de los Salmos 132, 16. Dice de la siguiente manera, dice la palabra de nuestro Dios: asimismo vestiré de salvación o de gozo, de alegría. Asimismo vestiré de salvación a sus sacerdotes, y a sus santos darán voces de júbilo. Así que cada uno de nosotros como sacerdotes que somos de nuestro Dios, con alegría, con gozo, hemos de cantar, hemos de alabar a nuestro Dios, y hemos de hacer el trabajo que nuestro Dios nos ha mandado como sacerdotes. Recordemos lo que decía el Salmos: alabar a Jehová, naciones todas, pueblos todos alabables. Así que hemos sido reconciliados con nuestro Dios. Ahora todas las naciones venimos a ser parte de su reino, de hacer el trabajo que nuestro Dios ha dejado para con cada uno de nosotros. En esta mañana tenemos tres propósitos que hemos de definir en el trayecto de la lección. El primero es según Isaías, así que hemos estado hablando en las lecciones pasadas, y en esta lección también volveremos a hablar de Isaías. Isaías es un libro que nos enseña mucho sobre tanto el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, el príncipe de paz, que vendría y nacería de una virgen. Y ahora vamos a ver cuando nuestro Señor Jesucristo empieza el ministerio de llevar la buena noticia, de llevar la reconciliación al ser humano con nuestro Padre Celestial. Así que vamos a ver a la gente, al tipo de gente que nuestro Señor Jesucristo empezó a hablarle, y ahora nosotros también nos toca ser parte de esa historia. Y recordamos que en la lección pasada hablamos que el autor de esta historia era nuestro Dios y nuestro Señor Jesucristo, el centro de esta historia, que por medio de él la humanidad recibe la reconciliación con el Padre Celestial. Y llegamos nosotros a esta historia, ahora somos sus embajadores, somos su sacerdocio de alabanza, donde llevamos la buena noticia a las personas. Así que según Isaías, ¿qué papel juega el gozo en nuestro ministerio del Evangelio? Así que vamos a estar hablando del gozo en el Evangelio que cada uno de nosotros tenemos como el ministerio de la reconciliación. También hemos de hablar el propósito número 2, de qué manera el real sacerdocio de Éxodo, donde vimos en el Antiguo Testamento, y también lo vamos a ver con Primera de Pedro, y cómo es similar y cómo es diferente. Así que siempre en nuestras lecciones que hemos tenido, siempre nos habla algo del Antiguo Testamento y luego lo vemos en el Nuevo Testamento. Así que recordemos que nuestro Señor Jesucristo vino y una de las razones principales por qué fue exaltado a lo más alto es porque Él cumplió lo que estaba en el libro de la ley, lo que estaba en los profetas y lo que estaba en los salmos. Y gloria sea nuestro Dios, que Él cumplió todo al pie de la letra, y nuestro Dios lo exaltó hasta lo más alto. Ahora nosotros nos ha dejado una responsabilidad muy grande, que viene siendo el ministerio de cada creyente, donde somos sacerdotes, donde somos las personas que hemos de llevar el evangelio a las personas que necesitan de la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a ver cómo el sacerdocio del Antiguo Testamento, allá en el Éxodo, se parece al de Pedro, cómo es diferente y cómo es igual. Así que esa va a ser nuestra segunda pregunta. Y luego, por último,
una pregunta muy personal para cada uno de nosotros. ¿Cuál es su verso favorito de gozo? Quizá tenga un verso a través de la Biblia donde usted lo ve como algo favorito, algo que le deleita, y lo dice cómo se expresa dentro y fuera de la iglesia. Si este texto que usted tiene, cómo lo expresa tanto en la iglesia y fuera de la iglesia. Así que si tiene su Biblia, vamos a empezar con la primera pregunta, que dice de la siguiente manera: según Isaías, ¿qué papel juega el gozo? Acuérdense que vamos a estar hablando del gozo de ser sacerdotes ante la presencia de nuestro Dios. Cuando llevamos la palabra de nuestro Dios, cuando predicamos a aquellas personas que se encuentran sin Cristo en el mundo, debemos de llevar la palabra con alegría, porque aquellas personas van a ser nuevas criaturas, así como lo fuimos nosotros que vivíamos en pecado. Aquellas personas también viven en pecado, pero de acuerdo a la palabra de nuestro Dios, vamos y le llevamos la buena noticia a estas personas, y hay gozo también en ellos. Así que lo que de gracia recibimos, de gracia vamos a darlo a aquellas personas. Ese es nuestro ministerio que nuestro Dios ha tenido para con cada uno de nosotros. Así que vamos a ver, la pregunta nos dice que vayamos al libro de Isaías, donde vamos a estar contemplando, donde vamos a estar viendo el papel que juega el gozo en nuestro ministerio del Evangelio. Así que en el libro de Isaías, en el capítulo 61, que voy a invitar a que lo busque, libro de Isaías 61, dice la palabra de nuestro Dios. Ahorita les voy a dar el verso, pero en el libro de Isaías, capítulo 61, señala al Evangelio, la reconciliación, o que se le llama también las buenas nuevas que trajo nuestro Señor Jesucristo, la buena noticia. Acuérdense que con nuestro Señor Jesucristo todo se hace nuevo. Estando nosotros sentenciados a muertes y pecados, llega nuestro Señor Jesucristo y nos hace una nueva criatura. Así que es el Evangelio de la reconciliación. Y este viene a través del ungido, que viene siendo nuestro Señor Jesucristo, que viene siendo el Mesías. Y es un hermoso texto, el libro de Isaías 61, todo el capítulo 61 es un hermoso texto para ilustrar nuestro ministerio de la reconciliación. Así que ahí vamos a ver algo maravilloso, y nuevamente les recuerdo, lo que vamos a ver en el libro de Isaías, por lo regular también lo vemos en los evangelios Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y ahora vamos a estar viendo el libro de Isaías capítulo 61, y vamos a empezar con el verso 1, donde nos está enseñando a cada uno de nosotros algo que va a aparecer en el evangelio de Lucas. Así que gozo, alabanza y regocijo son las características prominentes a lo largo de Isaías 61. Así que vemos la alegría, vemos el regocijo, vemos la alabanza, y ahorita vamos a ver en qué vemos esta alabanza, este gozo y esta alegría. Estos son como evidencias de que la salvación ha llegado a nuestras vidas. Así que Isaías profetizó, Isaías habló de que iba a llegar un tiempo en que ese gozo, en que esa alabanza iba a llegar al mundo, y nuevamente la palabra de nuestro Dios nos dice en Juan: a lo suyo vino, los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron dioles potestad de ser llamados hijos de nuestro Dios. Así que nosotros que estábamos alejados de las promesas, llega la palabra de nuestro Dios, y ahora somos hijos de nuestro Dios por medio de esa buena noticia, por medio de ese ministerio que nuestro Señor Jesucristo trajo para con cada uno de nosotros. Así que vayamos al Evangelio de Lucas. En el Evangelio de Lucas nos habla algo muy, muy bonito para con cada uno de nosotros. Dice Lucas 19:10. Vamos a ver el propósito por qué nuestro Señor Jesucristo vino a nuestro mundo. Y primeramente, Él tenía un propósito, Él tenía su ministerio, que nos lo ha dejado a cada uno de nosotros, de reconciliar al mundo. Él vino, y dice Lucas 19:10. Dice: porque el Hijo del Hombre, hablando de nuestro Señor Jesucristo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así que ese es el propósito, podemos decir, el texto clave que podemos ver, el propósito por el cual viene nuestro Señor Jesucristo a reconciliar a cada uno de nosotros. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué se había perdido cada uno de nosotros? Recordemos que desde el Génesis nos habló de que aquel personaje Adán nos trajo el pecado, trajo la muerte,
fuimos alejados de las promesas, pero ahora llega nuestro Señor Jesucristo, estando nosotros perdidos, estando nosotros alejados de las promesas, llega la palabra de nuestro Dios a nuestras vidas y dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ese soy yo, ese es usted que estábamos perdidos, pero llega nuestro Señor Jesucristo buscando lo perdido, buscando lo que se había alejado de nuestro Dios. Así que llega la buena noticia. Y si nos vamos al libro de Isaías, acuérdense que vamos a estar hablando del libro de Isaías, cómo el gozo aparece en el libro de Isaías para nuestros tiempos. Dice Isaías 61. Dice la palabra de nuestro Dios, Isaías 61, versículo 1. Y dice de la siguiente manera, una profecía que se cumple con nuestro Señor Jesucristo. Y hemos estado hablando de tanta profecía que nuestro Señor Jesucristo cumple cuando Él viene aquí a la tierra. Ahora vemos una profecía que se está escribiendo en el libro de Isaías años muy atrás, y ahora vemos en el verso 1, profecía que se va a cumplir con nuestro Señor Jesucristo. Dice de la siguiente manera, el Espíritu del Señor Jehová es sobre mí, porque me ha ungido Jehová, está hablando de nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu del Señor Jehová es sobre mí, porque me ha ungido Jehová, heme enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, abertura de la cárcel. Así que esa es la profecía que menciona Isaías, de que iba a venir alguien en el futuro donde iba a traer la buena noticia, donde iba a traer la reconciliación del hombre con nuestro Dios, aquel hombre que estaba perdido, aquel hombre que se había alejado de nuestro Dios, aquel gentilismo que estaba alejado de las promesas, y aún el mismo judío que cuando nuestro Señor Jesucristo vino no le recibió, pero dice la palabra que el que le recibió le dio potestad de ser hijo de nuestro Dios. Así que esta promesa tiene que cumplirse. Esta profecía que estaba escrita, ahora vemos el verso 2, a promulgar año de la buena voluntad de Jehová y día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Así que esta profecía tiene que cumplirse con nuestro Señor Jesucristo, y vamos a ver dónde y cuándo se cumple esta profecía. Vamos al libro de Lucas. Acuérdense que uno de los propósitos de nuestro Señor Jesucristo era que se cumpliese la profecía, lo que estaba escrito de Él y de qué manera Él era el Mesías. Y una vez más, antes de que Él se fuera al cielo, Él dice que cumplió todo lo que estaba escrito en el libro de la ley, en los profetas y en los salmos. Ahora tenemos que nuestro Señor Jesucristo, cuando viene aquí, se está cumpliendo todo lo que estaba escrito en la profecía, y una de las profecías era la que acabamos de leer. Voy a leerlo nuevamente nomás para que sepamos. Acuérdense que es Isaías 61:1, donde dice, el Espíritu del Señor Jehová es sobre mí, porque me ungió Jehová, heme enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos a abertura de la cárcel. Así que esta es la profecía. Llega nuestro Señor Jesucristo. Ahora nos encontramos en el Evangelio de Lucas, y vamos a ver cómo se cumple esta profecía, cómo nuestro Señor Jesucristo cumple esta profecía años más adelante. Dice Lucas 4:16. Dice de la siguiente manera, y vino a Nazaret donde había sido criado, y entró conforme a su costumbre el día de sábado en las sinagogas, y se levantó a leer. Aquí tenemos a nuestro Señor Jesucristo, que como es su costumbre, va a las sinagogas en el día de sábado, no domingo. En el día de sábado se acercaba cada semana y él iba a las sinagogas, y dice de la siguiente manera en el verso 17. Y fuele dado a leer el libro del profeta Isaías. Nuevamente recordamos lo que leímos en Isaías 61:1. Ahora aquí tenemos que separa a nuestro Señor Jesucristo, está en las sinagogas, y dice, y le fue dado el libro del profeta Isaías, y como abrió el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Vamos a ver aquí nuestro Señor Jesucristo se va a poner a leer el libro del profeta Isaías. Nuevamente recordemos que Él vino a cumplir las profecías que estaban escritas en el Antiguo Testamento.
Ahora dice el 18, el que se relaciona exactamente igual que Isaías 61, 1 y 2. Dice de la siguiente manera Lucas 4, 18. El Espíritu del Señor es sobre mí. Si recordamos lo que nos decía Isaías 61, es la misma palabra que se está cumpliendo en el momento en el que nuestro Señor Jesucristo está leyendo el libro de Isaías. El Espíritu del Señor es sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas, la buena noticia, la buena palabra, para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos libertad y a los ciegos dar vista, para poner en libertad a los quebrantados. Mismo texto que leímos en el libro de Isaías, capítulo 61:1, es el mismo texto que aparece en Lucas 4:18. Y sigue diciendo el 19, para predicar el año agradable del Señor. Aquí tenemos exactamente lo que Isaías 61, 1 y 2, lo vemos ahora en Lucas 4, 18 y 19. Ahora vamos a ver detalladamente, vamos nuevamente a Lucas 4, 18, donde vamos a estar viendo detalladamente lo que nos dice el verso 18. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo viene a traer la buena noticia, viene nuestro Señor Jesucristo a reconciliar al mundo, pero ahora vamos a ver a qué tipo de personas son las que llega la nueva noticia a estas personas, porque nosotros somos somos sus sacerdotes de alabanza, de gozo. Ahora nuestro Señor Jesucristo, cuando trae la buena noticia, cuando trae el ministerio de la reconciliación, hay alegría en las personas que reciben el mensaje de alegría. Dice el 18 de allí mismo de Lucas. Dice, el Espíritu del Señor es sobre mí por cuanto me ha ungido. Y si recordamos, estamos leyendo el 4, en el verso 3, nuestro Señor Jesucristo es bautizado y dice la palabra de nuestro Dios que cuando sale del agua se ve como una paloma que dice, este es mi Hijo amado, del cual yo me complazco, me siento alegre. Y esto se encuentra en Lucas 3 a 22. Tú eres mi Hijo amado y en ti tengo contentamiento. El libro de Lucas 3, 22. Y quiero que sepan que él fue ungido, no con aceite, como se hacía a los reyes antiguos, sino con el Espíritu de nuestro Dios. Ese le hace el unigénito, el único de nuestro Dios, que viene a la tierra y que por medio del Espíritu de nuestro Dios recibe esa unción. Así que es algo muy especial. Llega nuestro Señor Jesucristo, sale del agua y se le recibe con la unción del Espíritu Santo. Dice la siguiente parte del verso, para dar buenas nuevas a los pobres. Así que llega nuestro Señor Jesucristo. Quiero que sepan que aquellos personas pobres estaban alejados, estaban siempre por los lados, nadie se acercaba a ellos. Llega la palabra de nuestro Dios, nos dice segunda a los Corintios, si quiere verlo. Pablo hablando del ministerio de la reconciliación, de la salvación, cómo ha llegado el día de salvación para con cada uno de nosotros, dice segunda a los Corintios 6:2. Nuevamente llega la palabra, la buena noticia a los pobres, dice segunda de Corintios 6:2, porque dice de la siguiente manera, segunda de Corintios 6:2, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salud te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salud. Así que llegó esa hora, ese momento de que aquellos pobres que no tenían esperanza, que la palabra de ellos estaba lejos, llegó el momento que llega la palabra por medio de nuestro Señor Jesucristo, los acerca. Aquellos pobres que estaban alejados de la promesa, nuestro Dios les da una nueva esperanza. Sigue diciendo Lucas 4:18. Dice la siguiente parte, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón. Fíjense bien, nuestro Señor Jesucristo, ¿a qué tipo de personas viene? Primero llegó a los pobres, ahora llega a los que estaban quebrantados de corazón. ¿A qué se refiere quebrantado de corazón? Quiero que sepan que la misma situación por la que se pasaba en aquellos tiempos, la estamos viviendo en nuestros tiempos, donde hay pobres, donde hay personas quebrantadas de corazón, donde su corazón está quebrantado ante alguna enfermedad, ante una pérdida de un ser humano, ante falta
falta de trabajo, ante personas que están divorciadas, su corazón está quebrantado. Pero qué maravilla de que dice la palabra de nuestro Dios, que Él vino a dar paz. Y dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, sino que Él viene a darnos una paz para aquellas personas que están quebrantadas de corazón. Y hoy en día quiero que sepan que podemos ver a la derecha, podemos ver a la izquierda, y ante la situación en la que estamos pasando, hay personas que viven con su corazón quebrantado, personas que están pasando por un divorcio, personas que ahorita están sin trabajo, personas que están en enfermedad ante esta pandemia que tenemos, personas que han perdido seres humanos, el corazón de ellos está quebrantado, pero dice la palabra de nuestro Dios que Él vino a sanar los quebrantados de corazón. Y si vamos al libro de los Salmos, ya desde antes se nos decía que nuestro Señor Jesucristo iba a venir con ese propósito. El libro de los Salmos, capítulo 147. Este es el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Esto es a lo que vino nuestro Señor Jesucristo. Vino a los pobres, vino a los quebrantados de corazón. Y dice el libro de los Salmos, 147, versículo 3. Dice de la siguiente manera: Él sana a los quebrantados de corazón y liga sus heridas. Eso es lo que vino a hacer nuestro Señor Jesucristo. Aquellos que estaban quebrantados de corazón hasta nuestros tiempos, aquellas personas que están quebrantados de corazón, ahora nos toca a cada uno de nosotros llegarnos a ellos, curar sus heridas y decirles que nuestro Señor Jesucristo les ama y les quiere llamar hijos de nuestro Dios. Ese mismo ministerio que tuvo nuestro Señor Jesucristo es el mismo ministerio que tiene usted y que tengo yo, de ir y buscar a aquellas personas que están quebrantadas de corazón y por medio de la palabra de nuestro Dios sanar sus heridas. Y dice la palabra de nuestro Dios, dice y liga sus heridas. Él cura las heridas de cada uno de nosotros. Así que dice, me envió para sanar a los quebrantados de corazón. ¿Cuál es uno de los propósitos que vino nuestro Señor Jesucristo a este mundo? Vino a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Había personas quebrantadas de corazón? Muchísimas. Hay personas quebrantadas de corazón en nuestros tiempos. Yo creo que hay muchos. Hay personas que están pasando ante un abuso, otras personas que están pasando ante una enfermedad, otras ante un divorcio, y a cada uno de nosotros tenemos ese mismo ministerio. Así que nuestro Señor llega, se acerca a las personas, se acerca al pobre, se acerca al quebrantado de corazón y se acerca para dar el ministerio de la reconciliación, de acercar a aquella persona que no tiene nada y darle el privilegio de que pueda primeramente ser llamado hijo de nuestro Dios. Pero esta persona tiene que aceptarle, tiene que allegarse a nuestro Señor Jesucristo y proclamarle para que Él extienda ese perdón, para que aquella persona se convierta en hijo de nuestro Dios. Sigue diciendo el libro de Lucas. Ahora nos dice Lucas 4:18, la siguiente parte: para pregonar a los cautivos libertad. Fíjense bien ahora otro de los propósitos del ministerio de la reconciliación, otro de los propósitos por el cual nuestro Señor Jesucristo vino y cómo Él cumple lo que decía Isaías 61 para dar libertad a los cautivos. Y si vemos en Lucas 4, donde estamos del 31 al 37, hay una citación de una persona en Capernaum que tiene espíritu malo y llega nuestro Señor Jesucristo y le dice al espíritu malo que salga de este hombre. Inmediatamente da libertad a aquella persona que por años había sido cautiva de este mal espíritu. Así que vemos allí el poder que tiene nuestro Dios para liberar a todos aquellos que estaban cautivos. Y en nuestros tiempos quiero que sepan que el pecado del mundo, el pecado que cada persona hace, nos ha hecho cautivos. Quiero que sepan que la persona que es alcohólica está cautivo, está encadenado ante ese vicio, pero tiene que llegar la palabra de nuestro Dios para liberarlo. Así que todavía hasta el tiempo de hoy, y nosotros como sus embajadores, como sacerdote, como pueblo santo, ahora nos toca a cada uno de nosotros buscar estas personas para liberarlos, para darles de su libertad, para que alaben y bendigan a nuestro Dios. Así que lo vemos ahí en el verso 31 al 37, donde nuestro Señor Jesucristo libera a este hombre de aquellos espíritus malos. Hoy en día, por medio de la palabra, seguimos liberando a personas que están entregadas al vicio, al licor, al pecado, pero gloria sea nuestro Dios que nos ha dado el ministerio de la reconciliación, de que en el nombre de Jesucristo vamos a estas personas y les damos la libertad.
Ahora vamos nuevamente a Lucas 4:18. Acuérdense que este ministerio, este sacerdocio tiene que ser de alegría y de gozo. Dice el 18, y a los ciegos vista. Así que otra de las cosas que nuestro Señor Jesucristo vino es a dar vista a los ciegos. Y dice en este evangelio, en el que estamos hablando de Lucas, en este evangelio de Lucas, Jesús restaura la vista a los ciegos. Y si quieren verlo, si están apuntando, Lucas 7, 21 al 22, nos habla cómo Él le da la vista a un ciego. También en el capítulo 18, versículo 35 al 43. Así que son dos textos donde nos habla que nuestro Señor Jesucristo viene y da la vista a estas personas que estaban ciegos. Nuevamente cumpliéndose la profecía que se encontraba en el libro de Isaías 61:1. Nuevamente, si está apuntando, es Lucas 4, 18, el que estamos viendo, y donde sana a los ciegos es Lucas 7, 21 al 22, Lucas 18, 35 al 43. Su interés no se limita a poder ver físicamente, pero también incluye el poder de ver espiritualmente. Hoy en día el mundo no ve, está perdido espiritualmente. Y nuevamente, si quiere apuntar algunos textos, libros de Lucas 6, 41 al 42, Lucas 7, 44, Lucas 8, 16, Lucas 9, 27, Lucas 10, 23 y Lucas 11, 33, donde no únicamente se refiere físicamente, sino también espiritualmente. Voy a los textos nuevamente. Lucas 6, 41 al 42, Lucas 7, 44, Lucas 8, 16, Lucas 9, 27, Lucas 10, 23 y Lucas 11, 33. Y fíjense bien, ahora vamos al libro de Hechos, donde no es únicamente físicamente, sino también espiritualmente, el mundo está ciego. Dice Hechos 26, se le está hablando allí al apóstol Pablo, y miren lo que el Señor le dice a Pablo. Libro de Hechos 26, 18. El Señor le dice a Pablo y le dice, ¿sabes para qué ha sido llamado? Y dice el 26, 28, Hechos 26, 18. Para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Nuevamente dando vista espiritualmente a aquellas personas que estaban hundidos en el pecado, en las tinieblas, y a Pablo se le dice igual mandamiento que se nos da a cada uno de nosotros, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a su luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí remisión de pecados y que cada uno se santifique. Así que aquí vemos la palabra que se le da aquí a Pablo, donde se le dice, vas a ir, vas a dar la vista a aquellas personas que espiritualmente viven en las tinieblas, viven sirviendo a Satanás. Hoy en día podemos ver en el mundo donde cuánta gente en el mundo vive ciega, donde no conoce de nuestro Señor Jesucristo, donde vive atrapado, encadenado ante el pecado, ante la maldad, pero llega la palabra de nuestro Dios por cada uno de nosotros, el sacerdocio de alegría, el sacerdocio que va a liberar a aquellas personas, siendo nosotros embajadores de nuestro Dios, igual que Pablo hizo y fue y predicó el evangelio a aquellos que estaban en tinieblas. Ahora nosotros vamos, llevamos la buena noticia, llevamos el evangelio de luz y sacamos a aquella persona de las tinieblas a que vea su luz admirable. Así que dice, y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí remisión de pecados y suerte entre los santificados. Así que eso es lo que quiere nuestro Dios para con cada uno de nosotros. Ahora, esto era algo que ya estaba también profetizado. Vayamos nuevamente al libro de Isaías. Veamos el libro de Isaías 35, versículo 5.
Acuérdense que estamos hablando del gozo, la alegría, cuando llega el evangelio a las personas que viven ciegas, que viven quebrantados. Dice el libro de Isaías 35:5. Dice la palabra de nuestro Dios. Entonces, los ojos de los ciegos serán abiertos. Entonces llega la palabra de nuestro Dios a aquellas personas que estaban ciegos, y nuevamente no únicamente físicamente, sino también espiritualmente. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos serán abiertos. Así que llega la palabra de nuestro Dios, y cuando llega la palabra de nuestro Dios, cuando llega nuestro Señor Jesucristo, se allegó a aquellos que estaban alejados de las promesas de nuestro Dios, sana, resucita, y gloria sea a nuestro Dios que el evangelio llega a ellos. Sigue diciendo el libro de Lucas. Libro de Lucas capítulo 4, 18, donde estamos leyendo. Sigue diciendo la siguiente parte de ahí el texto: para poner en libertad a los quebrantados. Una vez más les va a dar la libertad a todos aquellos que son quebrantados o que estamos quebrantados, que vive el mundo quebrantado. Hay algunos ejemplos donde nuestro Señor Jesucristo, cuando llega, la persona que estaba quebrantada, inmediatamente llega el gozo, llega la alegría. Y si recordamos aquella mujer con flujo de sangre que tenía años viviendo con esta enfermedad, que había perdido todo su dinero y que dice que iba y visitaba a los doctores y le iba aún más mal. Mas sin embargo, aquella persona quebrantada, llega a nuestro Señor Jesucristo. Aquella mujer dice que llega por atrás, toca el borde del vestido de nuestro Señor Jesucristo, es sanada. Una vez más, su quebrantamiento se aleja de ella. Si recordamos aquellos 10 leprosos, también llega la palabra de nuestro Dios, llega nuestro Señor Jesucristo, les habla, les da la sanidad, y nuevamente el quebrantamiento de ellos se aleja. También, si vemos la viuda de Naín, donde lleva a su hijo, lo llevaba a enterrar, aquella mujer viuda llorando, la ve nuestro Señor Jesucristo. Cuando la ve, le dice: mujer, no llores más. Dice que bajan el ataúd, nuestro Señor Jesucristo resucita a aquel varón que estaba en el ataúd, y nuevamente el quebrantamiento de aquella mujer, gloria sea nuestro Dios, se retira. Ahora vayamos al otro verso, Lucas 4:19. Libro de Lucas 4:19. Dice de la siguiente manera Lucas 4:19. Para predicar el año agradable del Señor. Fíjense bien lo que dice el 19. Para predicar el año agradable del Señor. Una vez más, el ministerio de nuestro Señor Jesucristo cumplido en estos versículos, donde se habla de la misión que nuestro Señor Jesucristo tenía para predicar el año agradable del Señor. Y fíjense bien, en la antigüedad había en el año cada 50 años, había donde se llamaba el año de jubileo, donde las tierras que eran vendidas volvían a sus dueños, donde si alguna persona había sido comprada como esclavo, se le daba su libertad. Así que si quiere leer estos textos cuando tenga tiempo, se encuentra en el libro de Éxodo, capítulo 21, del 1 al 6. Libro de Éxodo 21, del 1 al 6. También libro de Éxodo 23, 10 al 11. Y Deuteronomios 15 del 1 al 18, donde habla del año de jubileo, donde aquellas personas que habían vendido sus tierras, llegaba este año de jubileo, todas las tierras se le devolvían, donde se había vendido a una persona por esclavo, se dejaba en libertad. Y ahora esto se está convirtiendo lo que dice la palabra de nuestro Dios, para predicar el año agradable del Señor. Este es el año agradable del Señor, donde nosotros estábamos entregados al pecado, donde nosotros estábamos esclavos. Ahora el Señor viene y nos da libertad por medio de la palabra de nuestro Dios. El año agradable del Señor, donde llega la buena noticia, donde llega el ministerio de la reconciliación, donde cada uno de nosotros ahora nos allegamos a nuestro Señor Jesucristo. Dice el verso 20. Lucas 4:20 dice: y rollando el libro, le dio al ministro y sentóse, y los ojos de todos en las sinagogas
estaban fijos en él. Todos estaban poniendo atención a lo que nuestro Señor Jesucristo estaba leyendo. Y fíjense bien lo que dice. Y comenzó a decirle, nuestro Señor Jesucristo, después de que termina leyendo a el profeta Isaías, dice, y comenzando a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. Nuevamente recordamos lo que decía el profeta Isaías, nuestro Señor Jesucristo lo está leyendo y cuando lo está leyendo les dice, hoy esta profecía se ha cumplido ante sus oídos. ¿De cuál profecía? De que los quebrantados de corazón el Señor los iba a sanar, de que los ciegos iban a tener la vista y que llegaba el año agradable, donde la buena noticia llegó al ser humano para ser rescatado de las tinieblas. Gloria sea a nuestro Dios en este aspecto. Ahora, fíjense bien lo que dice el libro de los Salmos. Acuérdense que somos sus sacerdotes de nuestro Dios, somos sus embajadores, donde llevamos la buena noticia al mundo. Dice el libro de los Salmos 126:6, para ir terminando con esta pregunta. Dice el libro de los Salmos 126:6. Dice de la siguiente manera, una vez más, somos sacerdotes de alegría. Y dice la palabra nosotros, irá andando y llorando el que lleva la preciosa simiente, mas volverá a venir con regocijo, nuevamente con alegría, ¿sí? Vamos llorando, sembrando la palabra de nuestro Dios, vamos por lugares donde las personas no quieren aceptar a Jesús como nuestro Salvador, vamos, llevamos la buena noticia como embajadores de nuestro Señor Jesucristo, dice, irá andando y llorando el que lleva la preciosa simiente, más volverá. Ahí es donde se convierte en el sacerdocio de alabanza, en el sacerdocio de gozo, donde la palabra gozo aparece en nuestra vida. Mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas, donde se siente contento, donde dice la palabra de nuestro Dios que cuando un pecador se arrepiente hay gozo en el cielo, de tal manera que la persona que trae a alguien a los pies de nuestro Señor Jesucristo volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Así que esto es el gozo que se encuentra en el libro de Isaías y a través de los tiempos donde ahora nosotros como embajadores de nuestro Señor Jesucristo traemos almas a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Vayamos a la pregunta número 2, a ver qué nos dice en referencia del sacerdocio de alabanza. Y dice la pregunta número 2, si tiene su cuadernito, dice, ¿de qué manera el real sacerdocio de Éxodo y de Primera de Pedro es similar y es diferente? Vamos a ver ahora tanto el Antiguo Testamento en el libro de Éxodo y vamos a ver también el sacerdocio en Primera de Pedro. Así que veamos primeramente el libro de Éxodo y voy a invitar a que se vaya al libro de Éxodo capítulo 19, donde vamos a hablar lo que nuestro Dios hizo con su pueblo. Y dice el verso 4, 19:4, dice la palabra de nuestro Dios. Vosotros miraste lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Así que nuestro Dios le está diciendo a su pueblo de la manera de que cómo los sacó de allá de Egipto y cómo los ha traído ahora al desierto para que le alaben. Y dice el verso 5, ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre los pueblos, porque mía es toda la tierra. Así que nuestro Dios le está llamando al pueblo de Israel, le está diciendo, si ustedes ponen a su oído a mi palabra, vosotros van a ser mi especial tesoro. Y hemos hablado sobre la identidad que nuestro Dios le está dando aquí al pueblo de Israel, una identidad de que sea su especial tesoro. Y eso lo vimos en algunas lecciones pasadas, donde el pueblo de Israel tiene esa identidad de que entre todos los pueblos que había en la tierra, a Dios le ha dado la identidad de ser un pueblo especial. Y sigue diciendo ahí en el verso 6, algo maravilloso, que empieza algo nuevo para el pueblo de Israel. Y dice el verso 6, y vosotros seréis
mi reino de sacerdotes. Así que en esta identidad nueva que nuestro Dios le da al pueblo de Israel, ahora le está diciendo que van a ser su reino de sacerdotes. Gente santa, dos cosas bonitas, dos cosas maravillosas en el que ahora el pueblo de Israel va a tener sacerdotes y que es santa. Nuestro Dios siempre ha buscado que el pueblo de él siempre se distinga por algunas características y una de ellas es que sea un pueblo santo. Así que sigue diciendo, estas son las palabras que le vas a decir a los hijos de Israel. Así que nuestro Dios habla con Moisés, Moisés va con el pueblo para decirle que nuestro Dios espera de ellos que sean un pueblo santo, un pueblo singular entre todos los pueblos que hay en la tierra. Ahora, veamos. Acuérdense que estamos hablando del sacerdocio de alabanza, cómo empezó el sacerdocio en el libro de Éxodo, y vamos a compararlo con el sacerdocio en Primera de Pedro. Primeramente vamos a ver, y lo va a leer usted en su casa, y únicamente les voy a dar algunos detalles de este sacerdocio. Y primeramente vamos a hablar sobre la vestimenta del sumo sacerdote. Y en su pantalla allí está viendo usted algunas imágenes de las que vamos a estar hablando en relación a este sacerdocio, a esta vestimenta en el que el pueblo de nuestro Dios se distingue por ello. Y vamos a ver la primera. Primeramente el sacerdote, y nuevamente le estoy diciendo que se encuentra en el libro de Éxodo capítulo 28. Cuando usted tenga tiempo ahí en su casa, le voy a recomendar que por favor lea todo el capítulo 28 donde nos habla sobre la vestimenta del sacerdocio de la tribu de Leví, de Aarón. Así que primeramente aquel sumo sacerdote llevaba en su cabeza, y lo están viendo en su pantalla, llevaba en su cabeza una mitra con un cordón azul. Esa era la vestimenta del pueblo de nuestro Dios. Y bajo de esa mitra, también en su frente, traía una lámina que decía santidad a Jehová. Acuérdense que estamos viendo sobre la diferencia que hay entre el sacerdocio de Éxodo y el de Primera de Pedro. Así que recordemos estos detalles porque luego vamos a ver la diferencia y luego vamos a compararlo. Ahora aquí está viendo que el sacerdote tenía que traer una lámina que decía santidad a Jehová. Recordemos que nuestro Dios siempre ha querido que su pueblo se distinga por la santidad, y cuando el sacerdote se ponía esta lámina en su frente, decía que era algo santo y que estaba apartado para nuestro Dios. En aquel tiempo quiero que sepan que el pueblo de Israel, los sacerdotes venían de la tribu de Leví y eran los primogénitos de aquellas familias de la tribu de Leví, y ahora se ponían esta vestimenta, y el sumo sacerdote, aquel Aarón, se ponía su mitra y se ponía también aquella lámina en su frente. También el vestuario del sacerdote llevaba una túnica blanca que cubría tanto hasta el borde de su muñeca y también hasta sus tobillos. Esto es para que no se viera la desnudez del sacerdote. Arriba de ello también llevaba un manto donde en la parte de abajo tenía unas campanitas y unas granadas. También en ese mismo vestuario traían un efod que viene siendo como una túnica media y también con un cinturón, y en ese efod también tenían el pectoral que era como una placa donde se traían 12 piedras, cada piedra representando a cada tribu de Israel. Así que el sacerdote se ponía el pectoral con 12 piedras y cada una de esas piedras venía representando a cada tribu, ya que había 12 tribus en aquel tiempo. Ahora, todo esto era la vestimenta del sumo sacerdote. Ahora, recordemos que lo tenemos que comparar con lo que dice Pedro. Veamos ahora segunda a los Corintios. Segunda a Crónicas, capítulo 7. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 6. Ahora veamos lo que hacían los sacerdotes. Dice Segunda de Crónicas 7, 6. Y los sacerdotes asistían en su ministerio. Así que los sacerdotes ayudaban a todo el trabajo que se hacía, tanto de los sacrificios, todo este trabajo lo hacían los sacerdotes. Y quiero que sepan que era una alegría, por eso se llama sacerdocio de alabanza, era alegría el trabajo que los sacerdotes hacían, que cuando a cada
sacerdote le tocaba hacer su trabajo, entonces estos sacerdotes con alegría y con gozo venían a presentarse ante la presencia de nuestro Dios. Cuando el pueblo traía aquellas ofrendas, los sacerdotes inmediatamente servían, ayudaban entre ellos para que la ofrenda que se presentaba por diferentes personas llegara ante la presencia de nuestro Dios. Así que dice, y los sacerdotes asistían en su ministerio y los levitas con instrumentos de música de Jehová. Así que uno de los trabajos también que hacían estos sacerdotes es que tocaban instrumentos y cantaban para honra y gloria de nuestro Dios. Por eso se llama sacerdocio de alabanza. Dice, los cuales había hecho el rey David para confesar a Jehová que su misericordia es para siempre. Cuando David alababa por mano de ellos, asimismo los sacerdotes tenían trompetas delante de ellos y todo Israel estaba en pie. Así que los sacerdotes empezaban a tocar los instrumentos y era para decir que nuestro Dios es para siempre, que su misericordia estaba con ellos, que siempre los acompañaba. Este era el trabajo que hacían los sacerdotes. Ahora, pensando todo esto, recordemos que este es el sacerdocio del Antiguo Testamento, con alegría y con gozo hacían el ministerio. Ahora llegamos a la carta de Primera de Pedro, capítulo 2, donde les invito a que busquemos y vamos a ver el sacerdocio de nuestros tiempos. Dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Y vamos a ir comparando aquí tanto el del Antiguo Testamento como el sacerdocio que somos ahora cada creyente. Quiero que sepan que nuestro Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, nos ha llamado ahora que seamos sus embajadores, que seamos sus sacerdotes, que hagamos el ministerio, el trabajo para honra y gloria de nuestro Dios. Ahora veamos Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Acuérdense que ahora tenemos que hacer la comparación, cómo son iguales, cómo son diferentes, tanto el sacerdocio del Antiguo Testamento como cada uno de nosotros, como el sacerdote que hemos sido escogidos ante la presencia de nuestro Dios. Dice Primera de Pedro 2, 4, al cual ha llegados piedra viva, reprobada cierto de los hombres. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo como él la piedra viva, pero que ha sido reprobada de los hombres. Acuérdense que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Aún en nuestros tiempos quiero que sepan que la gente no acepta a nuestro Señor Jesucristo como su Salvador. Al cual ha llegado piedra viva, reprobada cierto de los hombres, empero elegida de Dios preciosa. Así que fue nuestro Señor Jesucristo elegido con un plan para llevarnos a cada uno de nosotros, para reconciliarnos, para que tuviéramos el ministerio de la reconciliación. Y ahora nos dice en el verso 5. Vosotros, ahora está hablando a cada uno de nosotros, vosotros también como piedras vivas. Y si recordamos allá en el Antiguo Testamento cómo el sacerdote traía el pectoral y traía 12 piedras que representaban cada tribu de Israel. Ahora vosotros somos piedras. Fíjense bien, ahora en aquel tiempo cada tribu representaba una piedra. Ahora cada uno de vosotros también como piedras vivas, ser edificados en una casa espiritual. Así que gloria sea a nuestro Dios que ahora somos piedras vivas en el que servimos a nuestro Dios como un sacerdocio. Dice, vosotros también como piedras vivas, ser edificados una casa espiritual y un sacerdocio santo. Aquí vemos lo que vemos ahí en el Antiguo Testamento, que llevaba a aquella lámina que decía santidad a Jehová. Ahora cada uno de nosotros como piedras vivas también tenemos que ser representantes también en santidad, buscar la santidad sin la cual nadie va a ver a nuestro Dios. Así que recordemos que nuestro Dios nos ha justificado. Ahora la santidad queda con cada uno de nosotros para cuando Él aparezca por segunda vez en la tierra, nos glorifique y nos dé también el acceso a la vida eterna. Así que vemos aquí, vosotros también como piedras vivas. Usted y yo somos sacerdotes, somos piedras vivas y ser edificados una casa espiritual. Y acuérdense que ahora cada uno de nosotros, dice a Corintios, que el Espíritu, que somos templo del Espíritu Santo y que mora dentro de nosotros. Así que somos una casa espiritual y un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales. Y quiero que sepan que a veces nos hacemos que son sacrificios espirituales. En el libro de Apocalipsis que quiero que vea, Apocalipsis capítulo 5, versículo 8. Y veamos los sacrificios espirituales que hacemos cada uno de nosotros. Juan
en el libro de Apocalipsis habla algo muy bonito de cada uno de nosotros en referencia al sacrificio que hacemos cada uno de nosotros. Dice Apocalipsis capítulo 5, versículo 8. Dice: y cuando hubo tomado el libro, hablando de nuestro Señor Jesucristo, y cuando hubo tomado el libro, los 4 animales y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, teniendo cada uno arpas y copas de oro llenas de perfumes, que son las oraciones de los santos. Así que nosotros, cuando presentamos sacrificios especiales, dice la palabra de nuestro Dios que aquellos tenían copas de oro, y que vienen siendo las oraciones de los santos. Ese es el sacrificio que hacemos cada uno de nosotros hacia nuestro Dios. Ahora dice nuevamente primera de Pedro capítulo 2 versículo 6. Ahora veamos el 6. Ahorita vamos a hacer todo el contraste, la comparación entre ambos sacerdocios. Dice el verso 6. Dice de la siguiente manera: por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la piedra del ángulo escogida, preciosa, y el que creyere en ella no será confundido. Hablando de nuestro Señor Jesucristo, que es la piedra del ángulo y que fue el que preparó el sacerdocio para con cada uno de nosotros, el que nos justificó, el que nos acercó a nuestro Dios, el que por medio de la sangre que fue derramada ahí en la cruz para con cada uno de nosotros, es el que nos ha acercado, es el que nos ha puesto en amistad con nuestro Dios. Y ahora es la piedra preciosa del ángulo, y también nosotros, si Él es la piedra preciosa, cada uno de nosotros también somos piedras vivas ante la presencia de nuestro Dios, siendo nuestro Señor Jesucristo el pontífice, y ahora a Pedro le llama también que es la piedra angular, y que vosotros también somos piedras vivas. Veamos el verso 7. Dice: ella es pues honor a vosotros que creéis. A nuestra confianza, nuestra seguridad es nuestro Señor Jesucristo. Él fue al Calvario, Él venció, y nos está ayudando a cada uno de nosotros para que salgamos vencedores ante nuestro tiempo que nuestro Dios nos dé en esta vida. Dice: la piedra que los edificadores reprobaron, esta fue hecha la cabeza del ángulo. Así que nuestro Señor Jesucristo, aunque mucha gente gritó ahí en el Calvario, diciendo que era un impostor, ahora vemos que esa piedra que fue reprobada, esa piedra ahora fue la que empieza a ser cabeza del ángulo. Dice el verso 8. Dice: y piedra de tropiezo y roca de escándalo a aquellos que tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, para lo cual fueron también ordenados. Y dice el verso 9, algo importante, y este es el texto que nos ayuda a cada uno de nosotros a que veamos que después de que Él es rechazado, ahora nos hace a cada uno de nosotros una invitación. Dice el verso 9, mas vosotros, hablando a nosotros como piedras vivas, que en el pasado, antes de que le aceptáramos, antes de que viniéramos a Él, podemos decir que nuestro viejo hombre estaba viciado conforme a los deseos de la carne, pero viene nuestro Señor Jesucristo, y aunque le crucificaron, resucitó al tercer día, y ahora nos hace una invitación a cada uno de nosotros: mas vosotros sois linaje escogida, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora cada uno de nosotros, a poder siendo nada, siendo alejados de las promesas, llega nuestro Señor Jesucristo, el que le acepta, el que le recibe, ahora dice que le hace linaje escogido, el real sacerdocio, y nuevamente gente santa. Una vez más, una de las cualidades que nuestro Dios siempre ha buscado en la humanidad, que la humanidad, aunque ande en pecado, que se acerque para que sea real sacerdocio, para que sea gente santa. Aquel sacerdote que usaba la lámina en su cabeza que decía santidad a Jehová, ahora desea que el pueblo que ha redimido, que el pueblo que se ha acercado ante nuestro Dios, que sea un pueblo santo, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, para que anunciemos nuevamente el ministerio de cada uno de nosotros, para que anunciemos las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Dice el verso 10, hablando ahora de nosotros: vosotros
que en el tiempo pasado no éramos pueblo. Nosotros mencionábamos desde allá de Adán, donde Adán peca, donde el pecado entra a la humanidad, donde somos separados de nuestro Dios y cada uno tomó su camino, como nos decía Isaías, que como ovejas cada quien se fue por su camino, mas vino nuestro Señor Jesucristo, muere en la cruz, viene a rescatar lo que se había perdido, y ahora vemos que nos dice el texto: vosotros que en el tiempo pasado no erais pueblos, no teníamos promesas, especialmente como gentiles estábamos alejados de las promesas, pero llega la palabra de nuestro Dios: vosotros que en el tiempo pasado no erais pueblo, mas ahora sois pueblo de nuestro Dios. Y ese pueblo que somos de nuestro Dios ahora nos llama que somos real sacerdocio, que somos gente santa y que somos sus embajadores, que hemos de llevar la palabra a nuestro Dios, que mencionábamos ahorita en el verso 9, que decía: para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Así que vemos el propósito de que nos llamó, nos trajo para que fuéramos real sacerdocio, para que fuéramos gente santa y para que anunciáramos las palabras, la buena noticia de que nuestro Señor Jesucristo nos ama y quiere rescatarnos. Nuevamente dice el 10: vosotros que en el tiempo pasado no erais pueblo, mas ahora sois pueblo de Dios, que en el tiempo pasado no habéis alcanzado la misericordia, pero por medio de nuestro Señor Jesucristo alcanzamos la misericordia. Ahora, volviendo a la pregunta nos decía que en qué se parece el sacerdocio de Éxodo con el sacerdocio que ahora es cada creyente en nuestros tiempos. Primeramente voy a mencionar algunas cosas. Los sacerdotes de Israel tenían que ser varones primogénitos de la tribu de Leví. Fíjense bien, aquel pueblo de Israel tenía la tribu de Leví, y de la tribu de Leví eran donde salían los sacerdotes, y únicamente tenían que ser primogénitos y tenían que ser varones. En nuestros tiempos, el sacerdocio que nuestro Dios tiene, en nuestros tiempos no necesariamente tiene que ser hombre, ahora puede ser mujer, puede ser hombre, y también no necesariamente tiene que ser primogénito, ni tiene que ser de la tribu de Leví. De cualquier nación puede nuestro Dios tener su sacerdote. Así que estamos viendo aquí las diferencias y las similitudes. También no se podía ser sacerdote, sino antes que fuera sacerdote tenían que lavarlo para que presentara su oficio. Ahora en nuestros tiempos, quiero que sepan que nosotros, para ser del pueblo de nuestro Dios, también tenemos que ser lavados por medio del bautismo. Así que si vemos algo similar allá, para ofrecer, para estar en el sacerdocio, se tenía que lavar aquel sacerdote. Ahora cada uno de nosotros, por medio del bautismo, venimos presentando el servicio para nuestro Dios. Somos ese sacerdocio santo. Todo sacerdote del Antiguo Testamento servía en todas las actividades que se hacían allá en el tabernáculo. Algunos de ellos dijimos que eran músicos, otros dijimos que servían en las ofrendas que se presentaban. Bueno, ahora cada uno de nosotros también estamos al servicio de la gente. Aquellas personas que vienen a nuestro Señor Jesucristo, tenemos que servirles, ayudarles para que conozcan el camino de nuestro Dios. También mencionamos que aquellos sacerdotes ayudaban en la alabanza, pero únicamente tenían que ser de la tribu de Leví. Ahora cada creyente, cada persona que acepta a nuestro Señor Jesucristo puede alabarle. Por eso se llama sacerdocio de alabanza, donde ahora cada uno de nosotros, el Señor busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, y que nuestra alabanza sea un canto de gozo, de alegría a nuestro Dios, ya que Él nos ha redimido. También mencionábamos que el sumo sacerdote llevaba el pectoral, donde había 12 piedras que representaban a las 12 tribus de Israel. Ahora cada uno de nosotros siendo piedras vivas, y nuestro Señor siendo la piedra del ángulo. Gloria sea a nuestro Dios, que estamos viendo aquí las similitudes y las diferencias. También vimos algo maravilloso, que allá en el Antiguo Testamento, cuando estaba el sacerdocio, cuando nuestro Dios sacó a su pueblo de Israel, la gloria de nuestro Dios se miraba allí en el tabernáculo cuando llegaba aquella nube de fuego. Ahora cada uno de nosotros somos una casa espiritual donde el Espíritu de nuestro Dios mora con cada uno de nosotros. Ahora, veamos lo que dice la palabra de nuestro Dios. Libro de Romanos. Hay muchas similitudes, muchas diferencias entre los sacerdocios, pero algo maravilloso es que cada uno de nosotros en nuestros tiempos somos el real sacerdocio
para nuestro Dios, ministrando la palabra de nuestro Dios a aquellas personas que lo necesitan. Dice Romanos capítulo 12, versículo 1. Acuérdense que aquellos sacerdotes en la antigüedad presentaban sacrificios, llevaban un corderito, son los sacrificios que se hacían en la antigüedad. Ahora cada uno de nosotros dice el sacrificio que hacemos nosotros. Libro de Romanos capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio. Ahora, cada uno de nosotros como sacerdotes que somos, presentamos nuestro cuerpo en sacrificio. Aquel sacerdote del Antiguo Testamento llevaba el corderito y presentaba aquella ofrenda. Ahora, cada uno de nosotros siendo sacerdotes, ahora presentamos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Dice que este es vuestro racional culto. Así que día con día presentamos nuestro cuerpo hacia nuestro Dios para santificarnos, para purificarnos, para que nuestro Dios se agrade del trabajo que hacemos a diario. Veamos qué dice el libro de Efesios. Y hermoso pensamiento que nos da Pablo, y en el libro de Efesios que vemos toda la armadura de nuestro Dios, y que le recomiendo en casa que lea el libro de Efesios capítulo 6. El sacerdote tenía un vestimento, un vestuario en el que servía para los trabajos de nuestro Dios. Ahora dice Efesios capítulo 6. Acuérdense que nuestro Dios nos ha llamado para que llevemos la palabra de nuestro Dios. Y antes de ascender Él al cielo, le dijo a sus discípulos, vayan por todas las naciones, y les dice que vayan y hablen de la palabra de nuestro Dios, que doctrinen, que evangelicen y que hagan discípulos. Ahora, en el vestuario de este sacerdote, en el vestuario de nuestros tiempos, dice, y calzar los pies con el apresto del evangelio de paz. Ahora nos está diciendo a cada uno de nosotros de que tenemos que llevar a nuestros pies calzados con el apresto del evangelio. Así que somos las personas que vamos caminando a hablarle a aquel perdido, y que la palabra de nuestro Dios sea puesto en nosotros. Es el ministerio de ustedes, el ministerio mío, de llevar el evangelio de paz a todas aquellas personas que lo necesitan, aquellos quebrantados de corazón, aquellos que necesitan un consuelo en nuestros tiempos. Ahora dice, y calzado los pies con el apresto del evangelio. Y como le decía, en el libro de Efesios capítulo 6 puede usted ver la armadura de nuestro Dios, el vestuario del cristiano, en el que de esta manera tenemos que presentarnos ante nuestro Dios para poder vencer al enemigo y salir vencedores. Ahora la pregunta número 3 dice de la siguiente manera: ¿cuál es su verso favorito de gozo? Yo creo que cada uno de nosotros tenemos un verso favorito de gozo. ¿Cómo se expresa dentro y fuera de la iglesia? Y para mí es Romanos 5:1. Justificados pues por la fe. A mí me llena de alegría que siendo una persona en pecado, que siendo una persona que estaba conforme a los deseos de la carne, ahora siendo justificado no por mis obras, sino por el sacrificio que vino nuestro Señor Jesucristo, muere por cada uno de nosotros. Eso me llena a mí de alegría. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto me llena a mí de alegría, saber que yo merecía la muerte, que yo era el que debería de estar ahí en esa cruz, mas sin embargo llega nuestro Señor Jesucristo y con su grande amor, con su grande misericordia, muere por mis pecados y ahora nos justifica ante la presencia de nuestro Dios. Yo no sé cuál es su texto favorito, pero yo creo que también es un texto de gozo, de alegría, tanto dentro de la iglesia, donde le hace sentir la alegría de ese sacerdocio que usted es, y que a través de esta palabra que usted escucha se lo puede transmitir a esta persona. Cuando vamos y le hablamos a las personas, quizá no nos aceptan luego, pero cuando acepta a esta persona nuestro Señor Jesucristo, nuestro corazón se llena de alegría, se llena de gozo. Yo mencionaba que dice la palabra de nuestro Dios que cuando un pecador se arrepiente, dice que hay gozo en el cielo. Si hay gozo en el cielo, yo creo que también en la tierra. Usted decida cuál es su verso favorito de gozo, y cómo también este verso de gozo se expresa dentro y fuera de la iglesia. Así que ese es mi texto favorito. Ahora, en el cuadernito hay algunas partes donde dice responda.
donde tiene 3 preguntas y hay un espacio donde tiene que poner la respuesta que va ahí. La número 1 dice, y se encuentran en la página 13, dice, responda. Tal como los salmos frecuentemente expresan, donde hay salvación, hay voces de júbilo. El Señor nos ha salvado, el Señor nos ha rescatado y nuestra alabanza, nuestro gozo es con júbilo, es con alegría, es con gozo, dando gracias a nuestro Dios que Él ha salvado nuestras vidas. Alabar a Jehová, naciones, pueblos, todos alabarles. Así que a nuestros tiempos le alabamos, le servimos con júbilo, con alegría, porque Él rescató nuestra vida y nos llamó real sacerdocio, gente santa, la identidad que nuestro Dios nos ha dado. Y nuevamente hemos hablado sobre nuestro Dios siendo el autor de esta historia, nuestro Señor Jesucristo siendo el centro de esta historia y cada uno de nosotros rescatados para venir y anunciar la buena noticia a aquellas personas que necesitan ser rescatados del pecado. La número 2 dice de la siguiente manera, somos un sacerdocio de alabanza. Nuestro Señor nos llamó real sacerdocio, somos de alabanza, somos de gozo, como cristianos, como personas que el Señor nos ha rescatado. Quiero que sepan que ahora cada uno de nosotros tenemos que estar llenos de alegría, llenos de gozo, porque Él es el que ha cambiado nuestro lamento, nuestro dolor, nuestro quebrantamiento, lo ha cambiado ahora en gozo y alegría. Así que somos un sacerdocio de alabanza, mediadores, capaces de las buenas nuevas y de óleo de gozo. Dice la número 3. Somos un pueblo para proclamar alabanza y yo creo que cada uno de nosotros, esas piedras vivas que nos habló a Pedro, de que somos cada uno de nosotros, siendo nuestro Señor Jesucristo la principal piedra del ángulo mayor. Ahora, a cada uno de nosotros somos un pueblo de alabanza que se goza, que se alegra en la palabra de nuestro Dios. Y esto se realiza en la iglesia. Cuando dice la palabra de nuestro Dios, yo me alegré como con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Vamos a la iglesia o estamos en nuestra casa, somos un sacerdocio, somos un pueblo de alabanza. Ahora, cada uno de nosotros hemos estado hablando sobre el sacerdocio de alabanza. Usted y yo, nuestro Dios nos ha rescatado, nuestro Dios nos ha dado el título de real sacerdocio, de gente santa. Vivamos de acuerdo a ese título. Recordemos aquel sacerdocio que traía en su frente aquella lámina que decía santidad a Jehová. En nuestros tiempos, cada uno de nosotros, nuestro Dios desea que seamos santidad a nuestro Dios, que día con día vivamos de acuerdo a la palabra de nuestro Dios, que seamos esas piedras vivas, que vivimos real sacerdocio, gente santa, y no únicamente ello, que nos ha llamado para anunciar la palabra de nuestro Dios a aquellos que se encuentran perdidos. En esta mañana deseo a cada uno de ustedes que el Señor les bendiga.